Le comento rápidamente, hermano, ya se contrató el internet, nada más que como usted sabe, los del internet son medio responsables. Entonces ayer nos dijeron que venían, pero nos dejaron aquí esperando. Entonces esperamos que ya esta semana que comienza ya podamos tener la instalación. Es para no tener problemas con el sonido, hermano, para que ya no se esté desconectando la consola. Ahorita por el momento vamos a estar aquí así. Vamos a pedir a Héctor que nos ayude con esto, por favor. Y bien, le comentaba, hermano, que ya terminamos la semana pasada lo que es ética cristiana y vamos a entrar a una nueva, un pequeño estudio, hermano, que tiene que ver con la palabra de Dios. Así se va a llamar nuestro estudio. No es muy largo, no es tan largo como el de ética cristiana, que fue más de un año, pero sí es importante, hermano, que meditemos en la palabra de Dios. Vaya conmigo a segunda carta de Timoteo 4, 1 y 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. En esta versión de NTV dice lo siguiente: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. ¿Qué dice palabra de Dios para todos? En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado. Perdón, es la otra versión. Cuando Jesucristo regrese como rey, juzgará a los vivos y a los muertos. Así que ante Dios y Jesucristo te ordeno que anuncies el mensaje e insistas en todo momento, oportuno o no. Muéstrales lo malo que han hecho, corrígelos cuando se equivoquen y anímalos. Enseña siempre con mucha paciencia. Incline su rostro un momento y vamos a orar. Dios, te damos gracias esta tarde porque podemos estar delante de tu presencia, Señor, porque podemos acercarnos ante el trono de la gracia, Señor, y encontrar oportuno socorro para las veces, Señor, que caemos, que pecamos contra ti y que nos apartamos de tu camino. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, a los niños pongan atención y a los adolescentes, porque les vamos a tomar este examen al final, a ver si pusieron atención. ¿Sale? No se me pueden estar saliendo al baño a los niños, por ahí a los hermanos en la parte, hermano Eugenio, ¿sale? 1 máximo 2 veces al baño. Si están sale y sale, no me los dejes salir, por favor, ¿ok? Ahora, hoy comenzamos un pequeño estudio acerca de la Biblia, hermano, que es la palabra de Dios. La finalidad de este estudio es que usted y yo lleguemos al convencimiento de que la Biblia es precisamente eso que expresa dentro de estas páginas, hermano, que es la palabra de Dios revelada. Es decir, Dios nos dejó esto, ¿para qué? Para que nosotros lo conozcamos. Esa es la intención de Dios al dejar la Biblia, al inspirar a hombres que escribieron, que fueron recolectando el corazón de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Es que tú y yo, cuando abramos esto, conozcamos a ese Dios que hizo los cielos y la tierra, su carácter, su mente, su corazón. Esa es la intención de habernos dejado esto. Hay otros predicadores más románticos que yo que te dirían, es una carta de amor. Está bien, pero aquí está el carácter de Dios. Aquí está para que tú sepas y nadie te cuente quién es ese Dios que abrió su boca y de lo que no existía vino a la existencia. Ahora, cuando hablamos de la palabra de Dios revelada, hablamos de una revelación especial, porque acuérdate que no todos han escuchado este mensaje. Acuérdate que en el Antiguo Testamento no sobre todo reposaba el Espíritu de Dios, y hay una revelación general. El libro de los Romanos dice que Dios impuso en todos los seres humanos conciencia.
Dice, porque si tú nunca has escuchado de la Biblia, si nunca has leído la Biblia, por lo menos puedes saber que hay un Dios que hizo todo lo que tú puedes ver. Hay un sol y ese Dios lo creó. Hay una luna y Dios lo creó. Las montañas, los ríos, los mares, todo lo que existe, Dios lo creó. Eso habla del poder y la magnificencia de Dios. ¿Sale? Y esa es la revelación general. Ahora, 4 conceptos importantes de la palabra de Dios. Primero, vamos a ver lo que es revelación. Viene de la palabra griega apocalipsis, así como suena como apocalipsis, ¿cierto? Si tú vas a una Biblia de estudio, vas a saber que Apocalipsis dice el libro de la revelación. ¿Qué es lo que va a pasar en los últimos tiempos? ¿Qué significa Apocalipsis? Quitar el velo o descubrir. Dios en su palabra nos revela su mente, su corazón y su voluntad. De no existir la Biblia, es decir, si tú y yo no supiéramos del conocimiento de la existencia de Dios, no sabríamos nada de Él. Nada. Tú y yo el día de hoy comprendemos y sabemos que hay un Dios porque hemos leído la Biblia. Pero las personas que no la han leído no saben que existe un Dios. Hay personas o habemos personas que mucho tiempo vagamos en el razonamiento de nuestros pensamientos. Es decir, nosotros pensábamos, haré esto, y lo hacíamos sin meditar en las consecuencias. ¿Cuántos de los que estamos aquí, que ya pasamos del 4º, 5º piso, cuando teníamos unos 15, 20 años, dijimos, me voy a ir y voy a conquistar el mundo? ¿Cuántos dijimos eso? ¿Cuántos dijimos, no necesito a mis padres, no necesito a nadie, yo puedo, estoy joven y haré las cosas a mi manera? Para después de 15, 20, 30 años venir y decir, no puedo. Todo lo que hice no sirvió de nada. Estoy solo, estoy arruinado y lo peor de todo, ya no tengo juventud. Eso, hermano, es cuando no conocemos de Dios. Pero cuando Dios llega a tu vida, no importa la edad que tengas, no importa. Algo pasa dentro de nosotros que así tuvieras 80 años y solamente vas a vivir un año más, eso es suficiente en Dios. Si no me crees, hay 2 ancianos, no recuerdo exactamente en qué evangelio se relata, que dice que uno de ellos solamente estaba esperando ver al Salvador. Y ahí estaba metido en el templo. Uno era un varón, el otro era una mujer, viuda, de muchos años. Y su recompensa era poder ver al Salvador. Y era un bebé cuando llegó el Salvador. Pero ellos decían, ese hombre dijo, gracias, ya puedo partir en paz, Señor, ya vi tu salvación. Eso fue suficiente para ese hombre y esa mujer. Ahora, primero, el primer concepto, hermano, es que hay revelación en la palabra. El segundo concepto es la inspiración de la palabra, que también es del griego theopneustos, que significa exhalar. Y podemos hacer uso del texto de segunda carta a Timoteo 3, 16, 17 para poder comprender mejor este concepto. Segunda carta a Timoteo 3, 16, 17, y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. En palabras sencillas, hermano, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento han salido de manera directa del interior de nuestro Dios y que su palabra es útil para la vida diaria. Te platico.
¿Quién de nosotros no ha estado jamás metido en un problema financiero por deudas? En algún momento de nuestra vida, todos los que estamos aquí, sean pequeños o sean grandes, en algún momento de nuestra vida vamos a estar metidos en un problema financiero porque nunca alcanza. ¿Sale? Y entonces viene la gran idea que todo mundo recurrimos: pido prestado, ¿no? ¿A quién? A un conocido, a un banco, a X, a Z o a Y. Y después, hermano, esa deuda no me deja dormir, no me tiene tranquilo. Estoy de malas, ¿no? Estoy así como que nadie me toque, ¿no? Porque si supieras los problemas que tengo, ¿quién se metió en ese problema? ¿No? Y entonces tú te desquitas con toda la gente, como si toda la gente tuviera la culpa de tus deudas, ¿no? Se te atraviesa alguien en el tráfico y vas y le quieres aventar el coche y le quieres echar pleito. ¿Por qué? Porque ¿para qué se me cruza si tengo deudas? No aguanto la presión. Él qué sabe y tú qué sabes. Entonces, hermano, si tú y yo fuéramos al consejo de Jehová, al consejo de Dios, si tú y yo fuésemos a las palabras de Cristo y meditáramos en ellas, lo primero, no te endeudarías. Lo primero, porque nunca Dios te va a mandar a que te endeudes, jamás. Escúchame lo que te acabo de decir. Bueno, entonces ya no entendí, pastor, porque usted dice que pidió financiado. Yo pedí financiado, hermano, porque no tengo todo el dinero junto. Si lo tuviera ni pido. Pero toda persona adulta debería llevar un control de sus gastos y saber de cuánto dispones para cada mes. Entonces, haciendo cuentas, dije, lo cubrimos en 4 meses. Hablamos con el hermano, nos dijo, sí, sin ningún problema, aquí está. Llevamos 2 pagos. 2 pagos de 10,000 pesos, hermano. Porque ese hermano confió en nosotros, que le dijimos, te vamos a pagar en 4 pagos. Porque estaba calculado el gasto, hermano. ¿Sale? Porque, aunque usted no lo crea, en lugar de ir y meterme a gastar dinero en ropa, en comida, en celulares, en esas tonterías que luego gastamos el dinero, pues mejor lo inviertes en Dios. No te compras eso. Yo solamente, hermano, tengo 4 pares de zapatos. Estos que se ve aquí, unos de color café, y tengo 2 pares que uso para trabajar, unos negros y unos cafés. ¿Vale? Y no necesito más, hermano. Antes, cuando para mí era tan importante el confort y el qué dirán, yo tenía como 20 pares de zapatos. ¿Sale? Ahora ya no los necesito. Entonces ya no compro zapatos. Solamente tengo 3 trajes, hermano. Y 2 de ellos ya cumplieron más de un año. Pero no necesito más, con eso está bien. Entonces me compré 2 sacos y me compré unos pantalones de vestir. Entonces ya tengo como 9 trajes haciendo combinaciones. ¿Vale? Así. En vez de comprarme 9 trajes y muchos pantalones y muchas camisas, entonces de repente Dios te da sabiduría si sigues su consejo. ¿Sale? Y entonces te quitas esos problemas, hermano. Comes lo normal, ¿sale? Si tú quieres todos los días comer en restaurante, no hay economía que soporte eso. Entonces, lo que yo de repente hago, le digo a mi esposa, haz comida para 3 días, hija. Y 3 días comemos lo mismo, hermano. Lo mismo. Sin ningún problema. Luego de repente tenemos la bendición de que hay hermanos que me llaman, me dicen, no haga de comer hoy, pastor, ya le tengo la comida. Ah, perfecto. Entonces ya tengo para toda la semana. Imagínense, 3 días que hizo mi esposa y luego lo que nos regalan, ya tenemos toda la semana cubierta.
Y entonces no gastas en cosas que no son necesarias. Y entonces puedes decir: Señor, nada más ayúdanos a pagar. Y ya. Sí, soy claro, hermano. Si le pidieras consejo a Dios, no estarías angustiado. Si supieras esperar, ¿no? Pero no. Voy a jugar al hipódromo. Le pego, hago la chica. No haces ni la chica, ni la grande, ni la mediana, y pierdes tu dinero, ¿no? Le voy a entrar al melate porque me late. Llevas 10 años, 15, 20 jugando al melate. Si hubieras ahorrado todo ese dinero, ya tendrías una feria, ¿no? Por decir, ¿sale? ¿Cuánto te gastas en tonterías, iglesia, que no hacen falta? Ay, se me antojaron unas papas, ¿no? Y un chesco, ¿no? Se te antoja cada día, se te antoja. Si ese dinero, que son como más o menos 30 pesos, si hago bien cálculos, 35, los metieras a un botecito todos los días, en un año tendrías algo. Y en 2 años y en 10 años tendrías algo. Pero no nos gusta, lo queremos ya, ahora, ¿no? Entonces, por eso te decía, hermano, que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es útil. Cualquier página que tú abras te va a enseñar. Incluso el libro de Números, pastor, que no dice más que presentaron ofrenda, y ese también, aunque usted no lo crea. Porque te dice algo, un principio fundamental. Ese número, cuando dice que se presentaron todas las 12 tribus y cada una llevó un platón de oro y no sé cuántas jarras de plata y no sé cuánto de incienso y aceite. ¿Sí te acuerdas que hay uno que se repite así? Si tú logras comprender ese principio, hermano, lo que está diciendo ese texto es: pon a Dios en primer lugar. Dale a Dios lo mejor de ti. Pon a Dios en primer lugar. Y entonces vas a poder comprobar muchas cosas que Dios hace a aquellos que obedecen su palabra. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otro concepto tiene la palabra de Dios? Es inerrante o inerrancia. ¿Sí? Significa libre de errores. Con esta afirmación nos referimos a los textos originales, porque muchas de las copias subsecuentes tienen errores de transcripción. Acuérdate, hermano, no es lo mismo los primeros textos, cuando Dios directamente inspiró a esos hombres a escribir, que después todo se hizo a través de copistas. La mayor cantidad de copias en el pasado fueron copistas. Y de repente el cansancio, y de repente un parpadeo, y de repente se chorreó la tinta. Venían a cambiar ciertas frases, y por eso el día de hoy expertos dicen: eso que viene aquí no estaba en los primeros manuscritos, no estaba esa frase, esa fue añadida. Ahora, lo sorprendente, hermano, es que todos esos pequeños errores no afectan en nada el mensaje de la Biblia. Por eso la Biblia no tiene errores. ¿Sale? ¿Qué más? ¿Qué otra cualidad tiene la palabra de Dios? Es infalible, infalibilidad. Y con esta palabra decimos que la palabra de Dios no falla. Todo lo que Él dice se cumplirá. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para qué, para que se arrepienta. Por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Si tú pones a Dios en primer lugar en tu vida, en todo lo que tú hagas, ¿sale? Tú podrás comprobar por ti mismo que ese Dios es fiel.
Hay un texto en la Biblia cuando le preguntan al Señor Jesús, ¿cuál es el primer y más importante mandamiento? Y Jesús contesta, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y solamente a Él lo servirás. ¿Sale? Solamente a Él. Si alguien debe ser tu deleite, si en alguien debes ocupar tu tiempo, es en Dios. Pero muchos de nosotros, hermanos, tenemos otras cosas antes que a Dios. Por ejemplo, hay quienes ponen al trabajo en primer lugar. ¿Sale? El trabajo es lo más importante. El asunto es ganar, 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 aunque no tenga nada, ¿no? Aunque trabajo y trabajo horas extras y el asunto es que no me rinde. ¿Por qué? Porque no estoy tomando en cuenta a Dios. Hay quienes ponen en primer lugar a una persona, sea tu papá, sea tu mamá, sea tu esposo, sea tu esposa, sean tus hijos. Lo pones en primer lugar. ¿Ok? Y esa persona normalmente te va a defraudar, te va a fallar. ¿Sale? Porque es un ser humano, al igual que tú y que yo, está limitado, ¿no? Mujeres que pusieron su esperanza en un hombre, este me saca de pobre. ¿Y a él quién lo saca? Y entonces de repente un día nos encontramos discutiendo. Yo confío en ti. ¿Por qué? Porque así somos los hombres de mentirosos. Así es. A mi lado no te va a faltar nada. ¿A qué te referías con nada? Porque las mujeres normalmente no preguntan, ¿verdad? No te va a faltar nada, y ellas entienden nada. Pero le hubieras preguntado qué significa ese nada, ¿no? Porque un día llegas y dices, no tenemos ni para la renta. Así es. No me iba a faltar nada. Bueno, nada de lo que a mí me gusta, ¿no? A mí me encanta la televisión y no te falta, ahí está la televisión. Eso es lo que hay que aclarar, ¿vale? Hay hombres que ponen su esperanza en el amor de una mujer, ¿no? Si obtengo a esa mujer voy a ser el hombre más feliz, y después te estás lamentando. ¿Por qué me casé con esto? Porque nunca hubo comunicación, hermano. Pero Dios es el único que te dice: pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Yo te sugiero, escoge la vida. Es el único que se compromete totalmente a que si tú lo sigues fielmente, Él te da vida. Él no te va a fallar, Él te va a sostener, Él te va a sustentar, Él va a suplir conforme a sus riquezas en gloria, a su voluntad, lo que sea necesario para ti. El asunto es que tú y yo no logramos comprender. Cuando leemos eso, nosotros estamos pensando en todas las cosas terrenales que nos gustan. Entonces no me van a faltar ni viajes, ni placeres, ni comodidades. Dios nunca dijo eso. Todo lo que sea importante para tu vida, yo lo voy a suplir. Jesús dio una enseñanza muy hermosa cuando dice: los gentiles y los que no conocen a Dios están afanados por qué van a comer, o qué van a vestir, o qué van a beber. Ellos están angustiados por esas cosas. Se levantan este día porque están angustiados buscando qué llevaré a casa para comer. Y Jesús dice a sus discípulos: ustedes no, ustedes tienen que ver más allá. Ustedes observen las aves de los cielos. Las aves no trabajan literalmente como nosotros. Ellas no checan tarjeta ni tienen un patrón. Ellas saben quién las creó. Y dice el Señor Jesús: mi Padre las alimenta.
Mi Padre las alimenta. ¿De qué manera? Hay bichitos por ahí, ¿no? Nunca falta un buen samaritano que le encanta andar regando migajas de pan, ¿no? Nunca va a faltar eso, hermano. Mi Padre alimenta las aves y ustedes son más importantes que las aves. Miren el campo, miren las flores, los lirios del campo. Ellos no hilan, no tejen, no tienen fábricas, no andan juntando ahí, comprando colores para combinar. Ellos no, ellos solamente. Y mi Padre los viste de colores tan espléndidos que ni aun Salomón, con toda su lana, se pudo vestir así. Y ustedes son más importantes que las flores. Ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Así es. Y entonces este día, alguien, Dios pone en su corazón y te dice: hermano, le invito un plato de frijoles. El problema con nosotros es: ¿frijoles? ¿Qué es eso? Y despreciaste la bendición de Dios. Porque para comer no te faltó. Lo que pasa es que tú quieres otra cosa. Tú tienes otras expectativas y por eso no logras ver la bendición de Dios. Yo no sé para qué me casé con esta cosa, decimos los hombres, ¿no? Porque tú tienes otra expectativa, porque no puedes ver la bendición de Dios. El que haya esposa, haya el bien. De parte de Dios es eso. ¿Estás casado? Estás bendecido por Dios, porque ese es el bien de Dios. Porque Dios dijo: le haré ayuda idónea. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Tu expectativa está mal. Es ayuda idónea. No es lo que tú crees que es una mujer, es ayuda idónea. ¿Ah? Y cuando tú logras comprender eso, esto es lo que beneficia, esa es la bendición de Dios para mi vida. Por lo tanto, agradeceré a Dios por esta persona todos los días de mi vida. Lo mismo que agradeceré a Dios por un plato de frijoles, aunque sea un plato de quelites. ¿Alguien sabe lo que son los quelites? A los chavos ni les pregunto porque no tienen ni idea. Los quelites son cosas que crecen ahí en el pasto. Tú avientas ahí, crecen cosas y las cortas y sirven para comer. En serio, aunque usted no lo crea. Pero para ti, para mí, ¿qué es alimento? Una buena hamburguesa de McRoñas con sus papas, ¿no? Eso para mí es alimento. Una buena pizza, esto y aquello. No, eso no es alimento, hermano. Eso es solamente para comer. Cualquier cosa que Dios pone en tu vida y en tu mesa, esa es la bendición de Dios. Y muchas veces nosotros despreciamos la bendición de Dios. Es más, la tiramos a la basura. Y eso, hermano, es lo que nos mete en problemas. Porque Dios dice que Él cuidará de nosotros, y si Él lo dice, así es. Tengo casi 25 años de conocer al Señor y nunca me ha dejado sin comer. Nunca. Antes de conocer de Dios, muchas veces, muchos días, por andar en mis tonterías, me quedé sin comer, me quedé tirado en la calle por andar en mis vicios. Pero desde que yo conocí de Dios, nunca me ha dejado sin comer. Nunca. Ahora, Números, ya dijimos. El apóstol Pedro nos ayuda a entender la inerrancia e infalibilidad de la Escritura aún mejor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, dice lo siguiente: sobre todo,
tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. La cita es segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Hay tres enseñanzas que se desprenden de este texto. La Escritura Santa es su propio intérprete. Primera enseñanza: la Biblia se interpreta a sí misma. Las Escrituras no fueron dadas para ser interpretadas de manera individual, de forma personal, ni de manera institucional. Es decir, no hay ningún movimiento que pueda reclamar el derecho de exclusividad. Es que solamente los bautistas tienen razón. Es que solamente los pentecostales tienen razón. Es que solamente los del séptimo día, o los testigos, o los mormones, o los de sufra sin parar, o cualquiera. Nadie puede reclamar eso, hermano. La Biblia se interpreta a sí misma. No entiendes nada de la Biblia. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre nuestra vida, de alguna manera que no te sé explicar, tú lo que puedes es empezar a comprender leyendo la Biblia. Si la lees una y otra y otra y otra vez, en algún punto Dios te empieza a abrir el entendimiento y comprendes cosas que antes no comprendías. Así es. ¿Sale? Porque ella se interpreta a sí misma. Ahora, cuando decimos que la Biblia se interpreta a sí misma, nos referimos a lo siguiente: los pasajes oscuros se interpretan a la luz de los pasajes claros. En una de sus cartas, Pedro habla acerca de Pablo diciendo: hay algunas cosas que Pablo enseña que son difíciles de comprender. Estás hablando de Pedro y dice: hay cosas que yo no entiendo. Pero mismo Pedro dice: y algunos tuercen esas enseñanzas y ¿qué? Sacan provecho de ellas. Muchos de los que están aquí sentados, hermano, fueron a lugares donde usaron la palabra de Dios para sacarles dinero, para prometerles cosas que no les cumplieron, para poner en ustedes, en sus corazones, esperanzas, porque les dijeron que Dios dijo, cosa que no fue cierto, y tú lo creíste. Porque es que Dios no puede ver el cielo sin ti. Y entonces tú dices: no, soy bien importante. Y entonces llegas a una iglesia como esta y te topas un pastor como el que está delante de ti y te dice: Dios contigo y sin ti. Él sigue siendo Dios. Es más, déjeme le explico. Todos los que estamos aquí, dice la palabra que estábamos desechados, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en su poder, en su soberanía y solamente en la sabiduría de Dios, por alguna razón que usted y yo no comprendemos, Dios nos vio y se agradó de nosotros porque así quiso. Y entonces, no es que usted y yo seamos especiales. No tenemos nada especial. Dios le dijo al pueblo de Israel: de todas las familias de la tierra, solamente a ti te conocí. De todos los pueblos de la tierra. No porque fueras fuerte, no porque fueras numeroso, no porque fueras grande, no porque tuvieras grandes cualidades, tuvieras riquezas. No hay nada especial en ti. Simplemente a mí me agradó y ya. Y eso, hermano, debería mantenernos en un nivel así de humildad. ¿Sale? Así.
Pero de repente algo sucede con el ser humano, sobre todo con el cristiano, que entonces ya hasta caminamos así. Así es. Tengo dignidad en Cristo. No, sí, está bien. Pero no por ti. Debido a los méritos de Cristo. Por alguna razón que yo no logro comprender, Él pone en algunos de nosotros gracias y dones para su gloria, para que Él sea exaltado, para que la gente diga: oye, ¿y ese de dónde aprendió? Pues si ni músico es. Bueno, porque Dios le plació dárselo, ¿ya? ¿Y ese por qué predica si nomás acabó la secundaria? No sé, porque a Dios le plació. ¿Y esa mujer por qué el día de hoy Dios la usa tanto en el evangelio? No sé. Pregúntale a Dios. ¿Y por qué ese que es abogado y tiene mucha preparación, por qué ese nomás está ahí aplastado? No sé. Pregúntale a Dios. Entonces, hermano, esa es la parte que tú debes comprender, hermano. El Antiguo Testamento se interpreta a la luz del Nuevo Testamento. Acuérdate, el tabernáculo, hermano, era un tipo de Cristo, el antitipo es Cristo. La serpiente de bronce era un tipo de Cristo, Cristo es el antitipo, el tipo y el antitipo es Cristo. ¿Sale? Todo aquel que mire a Cristo no morirá, como cuando Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce y levántala, y todo el que mire la serpiente, aunque haya sido mordido por una serpiente venenosa, no va a morir. Tipificaba la fe en Cristo. Hay por ahí en internet un pastor, se me hace interesante su enseñanza, hermano, es argentino él, y dice: siempre que tú leas el Antiguo Testamento, busca a Cristo en ese pasaje que tú estás leyendo, porque ahí debe de salir la persona de Cristo, porque todo el Antiguo Testamento está basado en Cristo, todo apunta hacia Cristo. Entonces, hermano, ¿qué más? Los pasajes de la Escritura se explican entre sí guardando congruencia, y un pasaje complementando el significado de otro pasaje. ¿Qué significa esto, hermano? Que un texto, por ejemplo, de Isaías, te lo vas a encontrar en alguna de las cartas de Pablo. ¿Por qué el Señor Jesús siempre constantemente se iba hacia el Antiguo Testamento? Oísteis que fue dicho: ojo por ojo, diente por diente. Yo te digo esto. En una ocasión le estaban cuestionando al Señor, creo que era ahí en Nazaret, me parece, porque Él dijo: nunca vi tantos incrédulos, ¿no? Profeta, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Y Él decía que los confronta y les dice: a ver, en los tiempos de Naamán, el Antiguo Testamento, había un montón de leprosos en Israel. ¿Y por qué Dios solamente ayudó a un sirio llamado Naamán? Había muchas viudas en Jerusalén, y Dios solamente ayuda a una que era la de Sarepta. Ese es Cristo, diciendo que todo tiene congruencia. Ahora, la Escritura, y lo más importante, la Escritura nos interpreta a nosotros, sino al revés. Porque nosotros de repente algunos pastores tienen la tendencia a decir: bueno, Dios dijo esto en su palabra, pero yo te digo lo siguiente. Oh, mira, qué osadía. Dios dijo en su palabra que no te harás, ¿qué? Marcas ni te sajarás por nadie. Pero hay pastores que dicen: tú te puedes tatuar, no pasa nada, porque Cristo ya pagó. Lejos de enseñar temor de Cristo, hermano, lejos de enseñar que si Dios nos hizo sin marcas, fue por algo, ¿cierto? Hace poco le preguntaban a John MacArthur, una joven de su iglesia, me parece que fue de su iglesia, le dice: pastor, ¿es un pecado tatuarse? Y John MacArthur, ya un hombre de mucha edad, de muchos años de pastor, dice: la Biblia como tal no habla acerca de los tatuajes. Pero él dice: ¿y si el día de mañana eso ya te causa repulsión? ¿Cómo lo vas a quitar? Y si el día de mañana eso es un obstáculo
para que tú puedas progresar, ¿qué vas a hacer? Imagínate que nos tocara un presidente como Bukele, todos los tatuados al bote, el que sea. Si tienes un tatuaje, te vas al bote. No, pero yo soy cristiano, al bote por tatuado. ¿Qué harías? Porque yo te puedo asegurar que ni siquiera tienes idea por qué te lo hiciste. Yo te lo puedo asegurar. ¿Sabes normalmente por qué una persona se tatúa? Por rebeldía. Es por eso. Para demostrar mi inconformidad con las cosas que no estoy de acuerdo. Abierta rebeldía contra Dios. Normalmente es así. ¿Por qué yo me pondría aquí, Jesucristo, Rey y Señor? ¿Cómo por qué? Pregunto. ¿Demostrar qué? ¿Espiritualidad? ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Cuando ustedes oren, no sean como ¿qué? Como los hipócritas que se ponen de pie. En aquel tiempo, escribas y fariseos, ¿qué hacían? Frente a todos, para que vieran su piedad. ¿Qué crees que significa que alguien anda haciendo esas cosas? Te estoy hablando ya con conocimiento de Cristo, ¿eh? Antes de Cristo no te puedo decir yo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estábamos ciegos. Ciegos. Pero yo te estoy hablando de los cristianos de ahora que van y se tatúan porque el pastor dijo que no hay problema. ¿Que no hay cosas más importantes que un tatuaje, hermano? Y la piedad, y la obediencia, y la santidad. Tu cuerpo no es tuyo, ¿o sí? Lo dijimos en la mañana. Fuimos comprados a precio de ¿qué? No te perteneces, tu cuerpo no es tuyo. No tienes potestad sobre tu propio cuerpo, sino el Señor. ¿Por qué andas haciendo lo que no? No sé si comprendes, hermano. Eso también es obediencia. ¿Qué dijo el Señor Jesús acerca de la obediencia? Quien enseña a quebrantar uno de estos mínimos mandamientos, ¿qué? Así será de insignificante en el reino de los cielos. El problema no es si es pecado o no es pecado. El problema es, ¿glorifica a Dios? ¿Demuestra tu sujeción a Dios? ¿Demuestra tu amor por Cristo? Te vuelvo a leer, hermano, palabra de Dios para todo, en el versículo base. Cuando Jesucristo regrese como Rey, juzgará a los vivos y a los muertos. Así que ante Dios y Jesucristo te ordeno que anuncies el mensaje e insistas en todo momento, oportuno o no. Insiste. Muéstrales lo malo que han hecho. Corrígelos cuando se equivoquen y anímalos. Enseña siempre con mucha paciencia. Ese es el deber del pastor. No andar dando libertad para hacer lo que se te pegue la gana. Es el deber del pastor, su obligación del pastor es apuntar hacia la santidad de Dios. Sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Sean perfectos. Hay otro texto que dice: sean perfectos. El Señor Jesús hablando: sean perfectos como vuestro Padre. Y cuando hablaba de perfección, hermano, él pone como ejemplo, porque Dios hace llover sobre ¿qué? Buenos y malos, y hace el sol sobre justos e injustos. A eso se refería el Señor. Tú eres de esas personas que de repente eres bendecido por Dios y Dios pone en tu corazón: vamos a llevar alimento a lugares donde no hay, ¿sale? Vamos a comprar unas despensas. Y entonces tú llegas a ese lugar y ves una persona indigna, ¿no? Porque es un vago, porque le voy a dar esta despensa y la va a ir a desperdiciar. ¿Sabes lo que estaba diciendo Jesús, hermano?
no dice busca los de verdadera necesidad. Él dice tú, como Dios no dice, ay mira, ahí vive puro chacalón, puro secuestrador, ahí no llueve. No, ahí también llueve. Aunque lo aprovechen, aunque lo reconozcan o no, Dios así es de bueno. Así es de perfecto Dios. Pero tú y yo no, tú y yo somos selectivos. Bueno, a él sí le hablo porque somos cuates. No, pues si luego ya no me invita a su casa a comer, ¿no? Ah, no, pero no. A él no. Él no porque fuchi. Y Dios dice, no. A todos por igual. A todos por igual. Ahora, ¿qué otra enseñanza hay? La segunda enseñanza: ninguna profecía ni enseñanza de la palabra nos llegaron como consecuencia de una intención, deseo, proyecto o iniciativa humana. El hombre no decidió tener una revelación de Dios. El hombre no decidió escribir estas enseñanzas después de soñarlas o después de oírlas dictadas. El hombre no decidió buscar a Dios e interrogar a Dios sobre asuntos espirituales. Y el hombre no es el autor primario de las escrituras, Dios sí lo es. La escritura es producto exclusivo de la voluntad divina. Así, hermano. No es que tú vienes con el pastor, ¿puedo fumar? No sea usted legalista. ¿Dónde dice la Biblia que no debo fumar? ¿Dónde dice que sí? Y entonces el pastor, un retrógrada como yo, te dice, la Biblia dice que nosotros éramos esclavos del pecado y que Cristo vino a darnos libertad del poder del pecado, y que ahora ya no estamos obligados a obedecer al pecado, sino ahora estamos obligados a vivir para la gloria de Dios. ¿Fumar le da gloria a Dios? No lo hagas. Ya, pastor, ¿puedo beber? No. Pero entonces, ¿por qué Dios hizo la vid? Y ahí dice uno de los salmos que Él nos dio el vino para... Ok, déjame te explico. Resulta que de acuerdo a la cultura, y entonces, ¿no? Y si de a mí se me ocurre decirte, ¿por qué no vas y te instruyes? Me está llamando tonto. No, pero ve e instrúyete, lee por lo menos, y después me preguntas. Por lo menos investiga por qué allá en aquella cultura se acostumbraba el vino. Y entonces tú investigas y te das cuenta que el agua era muy sucia y causaba muchas enfermedades. Y entonces por eso es que había que consumir vino. ¿Sale? Y tú nunca vas a ver a Jesús borracho, nunca, jamás. Porque la misma palabra dice en Proverbios 31, no es de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino, porque van a entorpecer sus sentidos y no habrá justicia. Por eso un hombre de Dios no debe consumir alcohol, porque entonces ya no está bajo el control del Espíritu Santo. Ya no es recto en sus decisiones. Ya no es santo en su manera de actuar. No sé si te queda claro. Entonces no. Ni en una celebración. Y entonces tú como pastor dices, pues haz lo que quieras, ¿no? Porque si lo que estás buscando es que yo te diga que sí puedes, yo te voy a decir no. Lo demás sale sobrando. Y así, hermano, esa es la parte que yo quiero que tú comprendas. Todo lo que Dios dijo es perfecto. No lo necesitas. No necesitas meterte alcohol, no necesitas meterte cigarros, no necesitas meterte nada. ¿Sale? Nada.
No lo necesitas, no te hace falta. En este lugar hay más de 15, 20 personas que nunca se han metido nada y te pueden testificar que no lo necesitan. Ya vemos otros que nos lo metimos y ¿sabes qué? No nos sirvió de nada. Es más, nos esclavizó. Es más, no sabíamos cómo salir y tuvimos que ir a personas que nos ayudaran a salir de los problemas. Por lo tanto, no lo necesitas. Enseñanza 3. Cuando la Biblia habla, Dios habla. Cuando los hombres de la Biblia hablaron, no hablaron por su propia cuenta ni conforme a su experiencia o a su autoridad. Ellos hablaron de parte de Dios. Ezequiel: te envío a un pueblo de dura cerviz, de cabeza hueca. No te van a hacer caso, pero tú tienes que ir y hablarles de parte mía. Escúchame bien, Ezequiel. Si tú ves que una persona está por el camino errado y tú no le adviertes, te topas con un joven, una joven que anda con un inconverso, tu obligación, tu deber como pastor es decirle: esa relación no está aprobada por Dios y tampoco te la apruebo yo. En esta iglesia tú no puedes estar bajo esa relación, necesitas arrepentirte. Pues a mí no me importa, yo hago lo que se me pega a mi gana, perfecto. Si yo veo que te comportas indecentemente, no puedes estar en esta iglesia. Si yo te veo toqueteándote y haciendo tonterías y viviendo de manera promiscua, no puedes estar en esta iglesia. Así es como debe de ser, hermano. Así es como debe de ser. Porque eso es lo que dice Dios en su palabra: no os unáis en yugo desigual. No tiene nada que ver lo santo con lo profano, la luz con las tinieblas. Eso es lo que dice la palabra. Ese es Dios hablando. Y ese es Ezequiel diciéndole: si tú ves que eso está mal y no le dices nada, esa persona va a morir por la forma en que se ha desviado, pero tú, Ezequiel, serás culpable de su sangre. Eso es lo que le dice Dios. Te pongo como atalaya, te pongo como vigilante, te pongo ahí para que les adviertas del peligro. Para eso está un pastor. Ves a un hermano, una hermana que anda con una persona que no es su esposo, no es su esposa. ¿Cuál es tu deber? Ir y confróntalo. Ir y decirle: ¿sabe qué? Lo que usted hace está mal, usted está pecando contra Dios, arrepiéntase. Y no, está bien, ay, es que el hermano es de los que más le echa. No, pues está bien, yo no vi nada. No. Eso es vender el evangelio. Eso es vender la palabra de Dios. Y a ti lo que debe importarte como pastor o como cristiano es estar bien con Dios, no con el hermano que da o con la hermana que da. Soy claro. Así es. ¿Y qué le dice Dios a Ezequiel? Pero si tú miras al que camina de manera desviada y lo amonestas y ese no se corrige, ese morirá por su pecado, pero tú serás inocente de esa sangre. Así es. Así, hermano. Así tan sencillo como eso. Ahora, ellos hablaron de parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo y por tanto, y con una autoridad como si fuera Dios mismo quien hablara. Hay algo más que debemos aclarar. En el ámbito de la ciencia, primero entendemos y luego creemos, pero en cuanto a la revelación de Dios, primero debemos creer, porque es la palabra de Dios, y luego llegar a entender, como le explica el autor de Hebreos en Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. ¿Qué significa? A mí en la escuela me van a decir que el mundo se creó porque por ahí había una basura que de repente empezó a rodar y se hizo más grande, y luego se calentó de tal manera, ¡pum!, que explotó y se formó el mundo. Y entonces había por ahí un caldo de cultivo que quién sabe quién lo hizo ese caldo.
Y había unos bichitos que después, por arte de magia, ¡pum!, mutaron y se hicieron un ser viviente. ¡Wow! Y luego mutaron y se hizo como un ajolote, y luego ya era un dinosaurio, y luego por ahí salió un chango, y luego se fue progresando, y después se hizo más chango, y luego ya se hizo un hombre, ¿no? Pero dice que tú y yo por la fe creemos que lo que dice la Biblia es verdad. Génesis 1, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y había caos, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Por tanto vino Dios y dijo: sea la luz, y fue la luz. Y fue el día 1, y fue el día 2, y fue el día 3, y fue el día 4, y fue el día 5, y fue el día 6. Y Dios dijo que todo lo que había hecho era bueno. Y tú y yo decimos: y así es. No necesito que nadie me explique lo que Dios ya me dijo que fue. Así lo creó Dios y así lo hizo. Él hizo hombre y mujer desde el principio. Varón y hembra los creó, ambos igual de dignos delante de Dios, solamente que la autoridad se la dio al hombre. Y yo creo eso. No, pero vienen las feministas, ¿no? Las loquitas estas que el viernes creo que era el día de las mujeres. No, nosotros también tenemos el poder. Somos empoderadas, somos bellas, somos esto, somos lo otro. Está bien. Y ahí vas tú como hija de Dios a tragarte eso. Y luego vemos púlpitos donde las pastoras, que Dios no les dio ese título, porque no les dio ese título, no les dio esa función, se la dio a los hombres, enseñando mujer empoderada. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿Tú crees que Dios se equivocó, mujer? ¿Tú crees que de verdad Dios es un Dios que humilla a las mujeres si dice que los hizo igual en dignidad, con funciones diferentes, y que no tienes que andar peleando nada porque Él es el que pelea por ti? Por eso es por fe. No necesito que nadie venga a lavarme el cerebro. La Biblia dice que tú y yo somos la autoridad, somos cabeza, y por tanto somos responsables de proveer, de proteger, de amar, de cuidar, de tratar como Cristo trata a la iglesia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Y cuántos hombres lo creemos? No, aquí mando yo. Pues mandas muy mal, porque no cumples con tus funciones. No se te dio la autoridad para lastimar, se te dio para proteger. Para eso es la autoridad. Tus hijos no deberían tenerte miedo. Tus hijos no deberían ver: ay, ahí viene papá, mejor me escondo. Tus hijos deberían salir con los brazos abiertos, corriendo a abrazarte y decir: papá, ya llegaste. Porque eres el que nos protege, porque eres el que nos da ejemplo. No tendríamos los problemas que tenemos, porque eso es lo que dice Dios en su palabra. Tráeme una caguama y mandas a tu hijo. Pues, ¿qué educación le estás dando? Y al rato te espantas: ¿quién te enseñó a tomar? Pues tú. ¿Quién le puso el mal ejemplo? Hijo, ve, vamos a la tienda tú y yo. ¿Qué quieres, hijo? Unas papas, vente, nos la comemos entre los dos. Enséñale cosas buenas. Vente, hijo, vamos a ayudarle a mamá a hacer el quehacer porque está cansada. Órale, vieja, levántate, todavía te faltó esto. No, en serio. Es en serio, hermano. No entendemos nada. No entendemos nada. El mayor obstáculo que encontramos para entender la palabra de Dios es la incredulidad. No está muerta, solo duerme. ¿Se acuerda? Y se empiezan a burlar de Jesús. Talita cumi. Aliméntenla y no le cuenten a nadie.
Y esa gente vio el milagro y no le importó. No creyó. Y tú y yo, hermano, estamos metidos en un problemón y ay, ¿qué voy a hacer? Está plagada la Biblia de milagros que hizo el Señor. Donde no había vida, hubo vida. Donde no había esto, hubo esto. Y así, y así, y así, y así, y así. Y tú y yo seguimos llorando, desconfiando de Dios. Y luego, ¿por qué no vas ahí y te das cuenta y te acuerdas del día cuando tú no conocías del Señor y Él vino a tu vida? Y estabas desesperado y no sabías qué hacer, y vino Cristo a tu vida y entonces la transformó. Y entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está? Tú eres el más vivo ejemplo de que Dios existe. No estarías aquí, pero estás, por obra y gracia de Dios. ¿Qué dice Lucas 24, 25 al 27? Lucas 24, 25 al 27. Y entonces Jesús les dijo: qué necios son, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca del mismo. Él ya dijo, hermano, que iba a haber aflicción en este mundo. Él ya lo dijo. Dijo que el mundo nos iba a aborrecer, que íbamos a tener enemigos por el nombre de Jesucristo. Él dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y entonces, ¿por qué te espantas? Es que, pastor, usted no ha visto la delincuencia. Claro que la veo, claro que la escucho. ¿Y luego qué hacemos? Si Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, ¿lo dijo o no lo dijo? ¿Lo crees o entonces qué? ¿Podíamos perder la vida? Sí, dijo que podíamos perder la vida por causa de Él. Hubo personas alrededor de Cristo, alrededor de los discípulos, hermano, que nunca fueron sanados de sus dolencias. Y eso no significó que Dios no los amara. Simplemente Él es Dios. ¿Por qué a veces algunos tenemos que vivir con ciertas situaciones en nuestra vida que no podemos superar? No lo sé. Él es Dios y Él está bien. O quizás solamente sabe el gran orgullo que hay en nosotros, y si nos quitara todos los defectos, imagínate si así somos orgullosos. De aquí, hermano, pasamos al último punto: el poder de la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Reina Valera traduce ¿qué? Viva y eficaz, ¿cierto? Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Reina Valera traduce: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Si nosotros buscamos en un diccionario expositivo, hay un diccionario que se llama Vine, que se usa mucho para el estudio de la palabra. La palabra eficacia o eficaz se traduce como la palabra griega dunamis, pero recibiréis poder. Significa fuerza o poder, por lo que la mejor traducción es: la palabra de Dios es viva y poderosa. Así que si la palabra de Dios es poderosa, eso implica que el Dios de esa palabra también tiene que ser igual de poderoso, porque esa palabra salió de Él. Así que, ¿qué tan poderoso es el Dios que predicamos cada domingo? Para que sepas que no estás en las manos de cualquier Dios, ¿eh? No me interesa cuál sea tu situación el día de hoy, no te pregunté por ello. Lo que te estoy diciendo es: hay un Dios en los cielos que tiene el poder de transformar las vidas. No importa que estén completamente en ruinas.
¿Sale? ¿Te digo algo más? No importa que hoy en la mañana tú hayas blasfemado contra Dios. ¿Sabes que Dios no es como tú y como yo? ¿Sabes que si este día tú negaras a Dios, Él no deja de amarte? Y si le pides que te perdone, ¿sabes que Él te va a perdonar? ¿Sí lo sabes? Ese es el Dios del que te estoy hablando. Génesis 1:1 al 3. En el principio Dios creó los cielos y la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Y entonces Dios dijo: que haya luz, y hubo luz. No había nada, hermano. No había nada. Y Dios habló, y la nada produjo todo. Dios dijo, y así fue. Su palabra es poder, y es un poder creador, hermano. Ese poder no es una fuerza ciega como la fuerza de la gravedad. Cuando Dios habla, su palabra no solo tiene poder, tiene contenido, significado y propósito. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el texto? Recuérdame, creo que era Ezequiel también, el profeta del Valle de los Huesos Secos. Creo que sí, ¿verdad? Creo que es el profeta Ezequiel. ¿Vivirán estos huesos? Señor, tú lo sabes todo. Porque dice que era un valle de huesos secos. Todos los huesos tirados por donde quiera. ¿Sale? Profetiza sobre estos huesos. Espíritu, ven de los cuatro vientos. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla vida. Y dice que los huesos empezaron a juntar, y después empezó a llenar de tejido, de carne, de todo, y se pusieron en pie. $29, hermano, 29 años. Y llegas completamente ebrio, completamente drogado, y le gritas a tu mamá que ella es la responsable de todas tus desgracias. La ofendes a más no poder, le llenas el corazón de dolor. Y Dios te lleva a un lugar en donde te quita el alcoholismo y la drogadicción. Y Dios te reconcilia con esa mujer y con esa familia. Y Dios te escoge. Y Dios te levanta. Tu vida estaba arruinada. No tenías valor. La gente te veía y se burlaban de ti. La gente te veía con lástima, con desprecio. Se la pasaban diciéndole a tu familia: ese es su hijo. No le da vergüenza. Si hasta pusieron carteles de él que se robó dinero. Ese es el Dios que da vida. Habla a estos huesos, y estos huesos vivirán. Ese es el poder de Dios, hermano. Tiene poder, contenido, significado y propósito. ¿Por qué? Génesis 1:9. Y entonces Dios dijo: que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar, para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Es decir, hermano, Dios no solamente dijo: a ver, las aguas, y las aguas empezaron a correr por donde quiera. No, hermano, cuando Dios ordenó a las aguas separarse, supieron dónde ir. No se dispersaron por donde se les dio la gana. Lo de arriba quedó arriba y lo de abajo quedó abajo, con un propósito: para que haya cielo, para que haya mar, para que haya lluvia, para que haya vapor,
para que haya tormentas, para que haya lo que tenga que haber, porque eso ayuda al propósito de Dios. No son órdenes tontas como las que nosotros los seres humanos damos. A veces lo que nosotros hablamos no tiene ni sentido ni propósito. ¿Cuántos de los que estamos aquí alguna vez dijimos a otra persona que no valía nada? ¿Cuántos de los que estamos aquí dijimos las mismas palabras que un día nos dijeron? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era la causa? ¿Qué iba a crear? ¿Qué creó? ¿Te das cuenta? Por eso es que la palabra del hombre no tiene ningún poder. Por eso no te tragues esa mentira que te dijeron en algunas iglesias o algunos predicadores que andan por ahí robándole a la gente. Lo que confieses, eso va a suceder. No es cierto. Tú no tienes ningún poder. Tu palabra no tiene ningún poder. Yo puedo este día maldecir al que sea y eso no va a suceder, porque lo que Dios dice es lo que se cumple. Te lo explico de esta manera. Había un hombre llamado Balaam y un rey llamado Balac. Ve y maldícemelos. ¿Y qué hizo Dios? Yo no veo pecado en Israel. No, se le acababan de revelar. Habían estado en las aguas de Meribá y dijeron: nos mataste, nos trajiste para morir. Dios no nos da carne. Dios ni se preocupa por nosotros. Ese era el pueblo que Dios decía: yo no miro pecado en Israel. Si ese no es un Dios bueno, hermano, yo no sé que sea un Dios bueno. Es que mi madre me maldijo cuando yo era chico. Tu madre no tiene poder. Ve y pregúntale a Dios qué piensa, y Dios te va a decir todo lo contrario. ¿Qué más, hermano? No hubo caos, es decir, las aguas no salieron corriendo sin ton ni son y se dispersaron por donde quisieron. Génesis 1:11. Después Dios dijo que de la tierra, brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron, y eso fue lo que sucedió. Los árboles supieron dónde crecer y qué fruto producir. Cuando Dios habla, de él sale una palabra con poder, pero es un poder capaz de crear lo que él concibió primero en su mente. Dios no solamente se puso a crear así, no tenía nada que hacer, pues que hay árboles. No, todo estaba en la mente de Dios. No se equivocó. Isaías 55:11 dice: lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto, logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Hubo un hombre que un día me dijo: Dios puede sanar. Yo estaba en las agrupaciones de Alcohólicos Anónimos y este hombre me seguía diciendo: y mira, hizo este milagro, y algo pasó, hermano, y yo ni cristiano era, no asistía todavía a la iglesia, y de repente hubo luz en mi mente. La literatura dice en el libro azul de Alcohólicos Anónimos: una vez alcohólico, alcohólico para toda tu vida. Pero algo en mi mente se encendió y dije: a ver, ¿Dios sana? Pues entonces yo ya no soy enfermo, yo ya no soy alcohólico, porque si Dios sana, Él puede sanar lo que sea. Y es así. Es así. ¿Qué más? Dios habla para que ocurran cosas específicas, y esa palabra hablada logra los propósitos específicos que Dios determinó. La palabra que sale de Dios y la que sale del hombre no son lo mismo. La de Dios tiene un poder transformador, la del hombre sale en la debilidad de la carne. ¿Qué pasa muchas veces con nosotros los pastores? Viene un hermano, una hermana angustiada, y nosotros lo queremos consolar sin preguntarle a Dios: ¿qué le digo? Porque ni siquiera sé por qué viene angustiado o angustiada. Y nosotros queremos consolar.
Jesús se encuentra con una mujer en el pozo de Samaria, ¿cierto? Esa mujer, dice el texto, que esa mujer era una mujer promiscua. Y Jesús llega y le pide agua. Nunca le dice, ay, pobrecita, te lastimaron de niña y entonces ahora eres una facilota. No le dice eso, no la condena. Va a lo profundo, va a su necesidad y transforma la vida de esa mujer. Y tú y yo solamente andamos dando recetas de cocina o andamos dando pastillas para el dolor como si fuera no sé qué. Ni siquiera le preguntamos a Dios qué palabra tengo que decir. Vemos a alguien llorando y no lo queremos consolar. Nos sale lo buena persona que somos. Y si Dios la quiere quebrantar o lo quiere quebrantar por la razón que sea, ¿quién eres tú para intervenir con los planes de Dios? Sabiduría, hermano, sabiduría. ¿Cuánto tiempo pasas en el secreto de Dios para saber lo que tenemos que hacer? Eso es diferente. Ahora, para ir terminando, hermano, la de Dios posee una sabiduría infinita, la del hombre es limitada y falible. La de Dios posee un propósito santo, la del hombre está manchada por el pecado. La palabra de Dios tiene autoridad y poder divinos, la del hombre no. Cuando yo era niño, mi papá me dijo que yo iba a hacer nada, que yo no era su hijo. Está bien. Y Dios te dice, ¿qué? Tú eres mi hijo. Yo soy padre de huérfanos y esposo de viudas. Y luego, si ya te lo dijo, el importante ya te dijo que tú tienes quien te ame. La sabiduría de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Al ser omnisciente y conocerlo todo, Dios puede inspirar una palabra que esté libre de error. Su santidad le impedirá engañarnos al hablar de su palabra. Al ser completamente justo, su palabra es veraz, y al ser inmutable, Él no tiene una palabra hoy y otra mañana. Hoy sí te amo, mañana ya no. Si te equivocas, dejé de amarte. No. Porque yo, Jehová, no cambio. Por lo mismo, hijos de Jacob, ustedes no han sido destruidos. Derivado de lo anterior, abordaremos una de las doctrinas fundamentales y terminamos con esto: la elección incondicional, la divina predestinación. ¿Por qué estás aquí, iglesia? ¿Quién te trajo? Dios. Romanos 8, 28 al 30 dice: y sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su hijo y quería que el hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Dios decidió que serían como su hijo y por eso los eligió por adelantado y los aprobó dándoles su gloria. ¿Qué hiciste y qué hice yo para que Dios no estuviera aquí? Nada, Él ya nos había escogido. Así es. Ya. No fue por nada bueno que tú y yo hiciéramos, ni fue por nada malo que tú y yo hiciéramos. Él simplemente decidió amarnos y ya. ¿Qué otra explicación quieres? No la hay. ¿Por qué Dios me ama? No lo sé, pregúntale a Él. Pero una cosa estoy seguro: te ama. Y nunca estuvo lejos y nunca te ha dejado. ¿Ya? Y entonces, ¿por qué he sufrido tanto? Porque de esa manera puedes saber que Él siempre estuvo ahí. Y que eso no daña en nada lo que Él tiene para ti. Hechos 13, 44 al 49, para que le avisen por allá que ya vamos a acabar, por favor. Hechos 13, 44, 49. A la semana siguiente, casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor.
Cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia, así que calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. Y entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon: era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos. Pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofrecemos a los gentiles, pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje, y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. ¿Qué pasa entonces? Dios seguirá hablando, iglesia. Tú decides qué haces con eso. Tú decides si lo crees, tú decides si lo rechazas. Pero Él va a seguir hablando aquí. Este año, hermano, van a venir muchos hermanos a compartir. Hermanos de aquí de la misma iglesia van a preparar estudios para volverte a hablar la palabra de Dios. ¿Sale? De ti depende lo que haces con ese mensaje. No es el hermano, no es la hermana hablando, es que Dios dio ese mensaje. ¿Sale? Pon atención a lo que Dios va a hablar a través de ellos. Porque a veces solamente en una sola palabra está lo que tú estás esperando o lo que es necesario para ti. ¿Ok? Pablo le predica a todas esas personas, judíos, y los judíos, en lugar de alegrarse, empiezan a calificar todo lo que Pablo decía y decían: este está loco. Y entonces Pablo y Bernabé dicen: ¿sabes qué? No quieren la palabra de Dios, se las vamos a hablar a los gentiles. ¿Y qué hicieron los gentiles? Sí, síganos hablando. De manera tal, hermano, que durante esa semana estuvieron pasando la voz. El próximo día de descanso, el próximo sabbat, esos hombres van a hablar y dice que estaba lleno eso. Desde que esta iglesia empezó, hermano, no hemos hablado otra cosa más que la palabra de Dios. ¿Sale? Héctor debe acordarse muy bien cuando el primer servicio éramos un montón, ¿va? Llegaron hermanos de otra iglesia, que fue lo que hubo asistencia ese primer día, domingo 9 de junio de hace casi 11 años atrás. Este aniversario coincide con 9 de junio, domingo 9 de junio, hace 11 años atrás, hermano. Esto que tú ves el día de hoy aquí, esa es la obra del Señor, de nadie más. No es por la predicación, no es por nadie, es la obra del Señor. ¿Sale? Y de eso se va a tratar estos estudios, hermano, durante los próximos días. Que te convenzas de algo. Que si Dios habló a tu vida, es porque Él anhela que tú le des gloria. ¿Sale? ¿Te has equivocado? Yo más. ¿Sale? ¿Sigues equivocándote? Yo también. Pero una cosa sí entendí: el único que me puede quitar de aquí es Él. ¿De qué otra manera puedo perder ese privilegio, hermano, si yo decido pecar abiertamente contra Dios? Si yo decido eso, no fue Dios el que me quitó, fue que yo no valoré lo que Dios hizo por mí. Pero mi permanencia en la obra del Señor no tiene nada que ver con mis talentos o con mis errores. Fue que Él lo decidió. Chicos de la alabanza, pásenle.